¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda clase de este año de teoría de lenguajes. Esta vez vamos a trabajar con un tema que más o menos habíamos adelantado, que es la introducción al diseño de los autómatas finitos. Bueno, un autómata finito es una máquina abstracta, que su tarea es reconocer un lenguaje regular. Reconocer significa aceptar cada palabra en un lenguaje regular. Por ejemplo, si nosotros tiene estados y tiene transiciones. Si nosotros tenemos la expresión regular AB, es decir, es el lenguaje que solamente contiene la palabra AB, bueno, cuando se consume una A, pasa a un estado, cuando se consume una B, pasa al estado siguiente, es decir, consumiendo una A pasa al estado 1 y consumiendo una B pasa al estado 2. Bueno, si cuando terminamos de consumir la palabra AB estamos en un estado de aceptación, esta palabra es reconocida por el lenguaje. Cada autómata finito en particular reconoce un único lenguaje regular. Un lenguaje regular puede ser reconocido por varios autómatas finitos, pero cada autómata finito, una vez que definimos uno, reconoce un único lenguaje regular. Después veremos más cosas de los autómatas finitos, porque si bien muchos autómatas finitos pueden reconocer un lenguaje regular, existe un autómata finito mínimo que tiene la mínima cantidad de estados, que ese es único para un lenguaje regular. Digamos, autómatas finitos que reconocen el lenguaje regular finito. Fíjense, la expresión regular AB, el lenguaje tiene la palabra AB o la palabra AAB. Bueno, podemos... ambas palabras comienzan con A, entonces podemos factorizar y sacar A, que tiene B o AB. Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, el lenguaje que tiene dos palabras, la palabra AB o la palabra AAB, tiene la particularidad ambas de comenzar con A, entonces podemos pensar A concatenado con B o con AB. A, en primer lugar, concatenado con B, y acá tenemos es un estado de aceptación, o A concatenado con B, este es un estado de aceptación. Son dos estados de aceptación. La expresión regular A o AB o AAB es casi el mismo lenguaje que el otro, simplemente que ahora reconoce la palabra A. Bueno, es lo mismo, es decir, reconoce también la palabra A, este estado que antes no era un estado de aceptación, ahora es un estado de aceptación. Existen algunos estados que son de aceptación, lo vamos a marcar con un signo más. Existen estados, situaciones en las que se permanece más o menos estable, y transiciones, es decir, donde se consume algún carácter y por el carácter consumido se cambia de estado. Existe algún estado particular que es el estado inicial, y existen estados que son estados de aceptación. Los estados iniciales los vamos a identificar con un signo menos, y los estados de aceptación con un signo más. Si al terminar de recorrer una palabra, el autómata se encuentra en un estado de aceptación, se dice que esa palabra es reconocida. Bueno, digamos, acá tenemos, por ejemplo, sobre el alfabeto 0-1, que reconoce la palabra que tiene dos palabras, por ejemplo, 0-1 o 1-0, y este es el único estado de aceptación. Bueno, autómatas finitos que reconocen lenguajes regulares infinitos. El lenguaje A a la N con N mayor o igual que 0 es reconocido por la expresión regular A clausura de Kleene, es decir, este es el estado de aceptación, la palabra vacía es reconocida, y a transiciones volvemos al mismo estado, todas las A que nosotros querramos, así que este es un lenguaje regular infinito. A clausura de Kleene concatenado con B, muchas A's podemos tener. Este es un estado, no es estado de aceptación, porque puedes tener 0 o más A, pero termina con B, entonces 0 o más A y terminamos con B. La expresión regular, por ejemplo, A cubo más B clausura positiva. La clausura positiva es bastante parecida a la clausura de Kleene, pero si la clausura de Kleene es 0 o más veces, 0 veces significa la palabra vacía, o más veces ese símbolo o ese conjunto de símbolos repetidos varias veces. La clausura positiva es una o más. Entonces, por ejemplo, acá la clausura positiva, en realidad la clausura positiva, que así lo denotamos, es una o más veces. Bueno, acá A al cubo seguido de B clausura positiva. A al cubo son 3A,
A, y B al menos una, entonces con al menos una B, y después toda la B que nosotros querramos. Si no es ninguna, al menos tuvo una. Cláusula positiva es al menos una. Al menos una. Cláusula de Kleene puede ser 0 o más. Bueno, sea la expresión regular 0 o 1, cláusula de Kleene. Bueno, los elementos, un 0 o un 1. El estado inicial es un estado de aceptación porque este conjunto puede ser 0 o más veces. Y cada vez que seleccionamos podemos seleccionar un 0 o un 1. Ese es el autómata finito más simple que lo reconoce, con un estado solo de aceptación y que con un ciclo de repetición con el carácter 0 o el carácter 1. Es decir, la palabra hacía es palabra de este lenguaje, la palabra 0 es palabra de este lenguaje, la palabra 1 es palabra de este lenguaje, la palabra 0 seguido de 0 es palabra de este lenguaje, la palabra 0 seguido de 1 es palabra de este lenguaje, la palabra 1 seguido de 0 es palabra de este lenguaje, la palabra 1 seguido de 1 es de este lenguaje. Es un lenguaje infinito, podemos estar bastante más tiempo. Bueno, fíjense aquí, A concatenado con A más B, cláusula de Kleene, concatenado con C. A, una vez lo tenemos que tomar, A más B, cláusula de Kleene. Alguna vez podemos tomar 0 o más veces, A o B, perdón, A o B, A más B significa A o B, y después termina con C. Este es el mismo estado de aceptación. Otra situación interesante se presenta cuando el operador cláusula de Kleene actúa sobre una concatenación, como el caso A, B, cláusula de Kleene. Fíjense, interesante sea la expresión regular A, B, A concatenado con B, cláusula de Kleene. Bueno, yo puedo tener A, B, tengo una B, es decir, este es un estado de aceptación, cláusula de Kleene, la palabra hacía es palabra de este lenguaje. A, B, tengo una A y una B. Una A y otra B, tengo dos A y dos B. Una A y una B, tengo 3A y 3B. Este podría ser la forma de resolverlo. O podría decir, este es un estado de aceptación. Con A paso a este estado. Con B vuelvo a este estado. Y este es un estado de aceptación. Con A voy a este estado que no es de aceptación. Con B voy a este estado que sí es un estado de aceptación. La expresión regular, por ejemplo, 1 más 10, cláusula de Kleene, concatenado con 0, más 1, 0, concatenado con 0. Bueno, el 1 tenemos que tenerlo, el 1, así, aquí tenemos 1 o 0, puede ser varias veces, 1 o 0, 1 o 0, 1 o 0, ¿con qué termina? Con 0. Si tenemos 1 o 0, el 1 0 no se hizo ninguna vez, entonces tenemos 1 0, puede ser 1 0. ¿Cuál es la otra palabra que puede tener? 1 1 0 0. Entonces 1 1 0 0. Un autómata finito reconoce un lenguaje regular cuando acepta cada palabra del lenguaje y rechaza la cadena que no es palabra de ese lenguaje. Bueno, ahora vamos a hacer una breve descripción, una breve definición entre lo que son autómatas finitos determinísticos. Un autómata finito es determinístico cuando con un símbolo va a un único estado. Cuando al consumir un símbolo va en forma determinada, unívocamente determinado a un único estado. En este caso, por ejemplo, consumiendo el símbolo A va solamente al estado 1, o consumiendo el símbolo A va solamente al estado 2, consumiendo el símbolo B va al estado 1. La definición formal de un autómata finito está compuesto por Q, que es un conjunto finito de estados, sigma, que es el alfabeto de los caracteres reconocidos por el autómata, Q0, que pertenece a Q, que es el estado inicial, F, que está incluido en Q, que es un conjunto de estados finales, esto es F. Y hay una tabla de transición que, partiendo de un estado y con un símbolo, nos lleva a un estado en particular. La tabla de transición, en general, se representa, las transiciones se representan en general en una tabla de transición. El lenguaje, todas las palabras de A y B que tienen al menos dos letras. Bueno, A o B, tiene dos letras, y después acá la A o B que nosotros querramos. La definición formal del autómata finito que reconoce esto pertenece a esta tabla de transición. Digamos, la tabla de transición de 0 con A o B vamos a 1, de 1 con A o B vamos a 2, y de 2, que es un estado de aceptación, con A o B seguimos en 2. Un autómata finito determinístico completo. Un autómata finito determinístico completo es aquel que en cada uno de los estados hay transiciones para todos los símbolos. Este autómata finito es completo. Vamos a ver alguno por acá arriba. Bueno, no tenemos tabla de transición. Si no hubiera habido transiciones y queda en algún hueco, ese autómata finito es incompleto.
Autómata finito no determinístico. Veamos acá la expresión regular. A concatenado con A o B cláusula de Klein seguido de B. Bueno, A o B seguido de B. Fíjense, en este estado, con B, no vamos a un único estado. Con B podemos permanecer en el estado 1 o podemos ir al estado 2. Con un carácter se puede ir a un conjunto de estados. Los autómatas finitos no determinísticos también tienen algunas transiciones particulares que sin mediar la toma el consumo de ningún carácter se produce un cambio de estado. Estas transiciones se llaman transiciones epsilon. Cuando veamos los algoritmos particulares, en particular el algoritmo de Thomson, vamos a ver cómo surgen estas transiciones epsilon. Entonces, autómatas finitos no determinísticos es cuando un símbolo va unívocamente a un determinado estado. Determinístico es cuando un símbolo va a un determinado estado, y no determinístico es cuando un símbolo va a un conjunto de estados o que tiene transiciones epsilon. El conjunto puede ser un conjunto que está compuesto solamente por un estado, pero fíjense en este caso en particular, desde A con 1 vamos a A, pero como es un conjunto tenemos que poner, saben que los conjuntos van entre llaves, desde A con el símbolo epsilon vamos a B, en B es el estado de aceptación. Este autómata es no determinístico y es incompleto, ¿no? Por ejemplo, en el estado B no hay transiciones para ninguno de los símbolos. Veamos acá, A o B, o A concatenado con B, o A clausura concatenado con BA. Se puede formar por la unión de dos expresiones regulares. Esta es la expresión regular A concatenada con B y esta es la expresión regular A clausura concatenado con B concatenado con A. Con transiciones epsilon podemos unir estas dos generando un nuevo estado inicial. Bueno, aquí está la tabla de transiciones para esto. Del estado 0 con epsilon vamos a 1 o a 4, el conjunto 1, 4. Del estado 1 con A vamos al estado 2. Del estado 2 con B vamos al estado 3, aunque sea un solo elemento, es un conjunto compuesto solo por uno. Estos huecos significa que no hay transiciones y este autómata es incompleto. ¿Cuál es la utilización que nosotros le vamos a dar a los autómatas? Varias utilizaciones le vamos a dar a los autómatas. Lo vamos a ver como reconocedor, como accionador y como reconocedor lexicográfico. Vamos a hacer el escáner utilizando un autómata. Pero al principio vamos a ver un algoritmo que nos permita implementar en C el autómata finito. En primer lugar tenemos que tener el primer carácter a analizar, que es el primer carácter de la cadena. Y el estado actual del autómata es el estado inicial. Mientras haya caracteres, nosotros vamos a ir recorriendo uno por uno los elementos de la cadena. Tendríamos que repetir con un ciclo de repetición mientras, con un ciclo while. Tenemos que determinar el nuevo estado actual. Bueno, el nuevo estado actual es el estado de llegada, es decir, partiendo de un estado y consumiendo un determinado carácter, ¿a qué estado se llega? Actualizar el carácter y analizar. Si el último carácter, cuando analizamos el último carácter, estamos en un estado de aceptación, pues esa cadena es reconocida. Veamos en particular, consideremos el lenguaje de todos los números enteros en base 10 que pueden estar precedidos por un signo. Si decimos D, los dígitos, ¿no? Y cualquier dígito original, esto es D, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. El lenguaje enunciado puede ser el signo más, o el signo menos, o epsilon, nada, con dígitos, ¿cuántos? 0 o más dígitos. Veamos, ¿cómo es esto? Yo puedo hacer un autómata finito que del estado 0 con un dígito voy al estado 2, que es un estado de aceptación. Pero del estado 0 puedo leer el signo más o el signo menos, en todo caso voy al estado 1. Del estado 1, del estado 0 voy al estado 1. Del estado 1 lo único que puedo leer son dígitos y me lleva al estado 2. Del estado 2 puedo leer los dígitos que quiera y sigo en el estado 2. Bueno, ahí sería el autómata finito. Nosotros podemos tener, para resolver este problema, para resolver esta tabla de transición,
Tenemos que implementarlo en un lenguaje de programación. Tenemos en las filas los estados, en las columnas los caracteres que estamos leyendo. Y acá el estado de llegada, es decir, partiendo de este estado, consumiendo un carácter de los caracteres que están por aquí, el estado al que llegamos. ¿Cuál es la estructura de datos que mejor se adapta para hacer este tipo de implementación? Pues una matriz de 2 dimensiones. En las filas tenemos los estados y en las columnas tenemos los caracteres que vamos leyendo. Por lo cual podemos esta tabla de transiciones podemos implementarla en una matriz. Fíjense que si lo implementamos nosotros en una matriz, no vamos a poder tener en la matriz huecos, por lo cual cuando no tenemos huecos en este alfabeto, que es un alfabeto reducido, tenemos que generar, si ocurre que en este estado leemos alguna otra cosa que no sea un dígito, vamos a agregar una fila más que es un estado de rechazo. Bueno, nosotros podemos trabajar con 2 tablas de transiciones. Una tabla de transiciones reducida, con un alfabeto reducido, que solamente podemos tener, por ejemplo, dígitos, signo más o signo menos, o podemos trabajar con una tabla ampliada, que podemos tener dígitos, signo más y signo menos, o cualquier otro carácter. En el caso de tener otro carácter, tendríamos que agregar otra columna más. Para hacerlo más simple, nosotros lo vamos a implementar con una tabla de transiciones con el alfabeto reducido, y lo cual vamos a chequear que las cadenas se correspondan. Veamos. In, el valor de retorno de la función es palabra, el nombre de la función, const char asterisco cadena. Recibimos un puntero a char constante, no quiere decir que eso no se va a modificar. Y tenemos una tabla, usamos esta tabla de transiciones. Ustedes recuerden, en C son las filas y las columnas, y cada uno de los elementos se pone entre una llave de apertura y una llave de cierre, se puede inicializar, se ponen todos los valores, y cada fila se pone entre una llave de apertura y una llave de cierre. Cada fila se separa con comas, y cada elemento de la fila se separa con comas. Quiere decir que acá tenemos una matriz donde tenemos 2, 1, 1, hemos copiado todas las cosas que están acá, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Bueno, el primer estado es el estado 0. Tenemos un identificador I como para ir recorriendo la cadena, y al primer carácter es el elemento que está en cadena sub 0. Mientras que C, el carácter leído, sea distinto de barra 0, cuando es barra 0 que llegamos al final de la cadena. El estado, cuando hacemos la actualización del estado, el estado es el estado de llegada. El estado de llegada depende del estado de partida y de la columna del carácter leído. Entonces el estado al que llegamos es, de la tabla de transiciones, el elemento que está en el estado del cual partimos, por ejemplo 0, y la columna del carácter que acabamos de leer, la columna de carácter. Para evitar dificultades, columna hicimos, si es un dígito, es la columna 0, si es el signo más, es la columna 1, una función, y si es el signo menos, es la columna 2. Estamos con esto, ¿no? El reducido, columna es una función que tenemos aquí. Analizamos y vamos al próximo elemento de la cadena. ¿Ustedes recuerdan? Más en operador de incremento, en este caso de pre-incremento, o puede ser preincremento o de post-incremento. ¿Cuál es el único estado de aceptación? El único estado de aceptación es el estado 2. Por lo cual al final nos preguntamos si el estado, cuando salimos de este ciclo de repetición, fuera 2, entonces lo que retornamos es 1. Retornamos 1 porque es un estado final, es un estado de aceptación. Y si no, que retornamos 0. Entendemos 1 como verdadero y 0 como falso. Bueno, después le ofrecemos aquí para que hagan un problemita, no lo voy a hacer ahora en el video, lo vamos a ver probablemente en clase. La función columna, como le decía yo, si el signo es más, retorna 1, si el signo es menos, retorna 2. Si en cualquier otro caso retorna dígitos, recuerden ustedes que decíamos que las columnas, el alfabeto era alfabeto reducido. Bueno, veamos. Hay otra forma más simple de poder hacer este autómata o simplificar este autómata. ¿Tenemos necesidad nosotros de llegar hasta el final de la cadena, o si encontramos algún problema antes, podemos salir antes? Bueno, si encontramos algún problema antes, podemos salir antes. Encontrar algún problema significa estar en un estado de rechazo. Si estamos en un estado de rechazo, nunca vamos a poder llegar a un estado de aceptación. Por lo cual podemos agregarle a
identificador de palabras, es palabras 2, que lo único que cambia es si S sub I es igual a 0 y además el estado es distinto de 3, porque si el estado es igual a 3, es un estado de rechazo. Bueno, aquí lo hicimos nosotros con un for. Ustedes recuerden, el for tiene 3 sentencias separadas por punto y coma, y la sentencia del medio es una sentencia de, bueno, la primera es de inicialización, que puede no estar, la segunda es de control, donde tiene las expresiones que deben cumplirse, y la tercera es de incremento, que pueden cualquiera de las tres no estar. Bueno, en todo caso seguimos haciendo exactamente lo mismo, solamente que aquí el i no tenemos, como hace un rato que lo iré incrementando, lo va incrementando el ciclo de repetición for. Bueno, el autómata finito vamos a verlo también y vamos a verlo en clase, y yo quiero apurarme con este video simplemente para dar una idea para que ustedes puedan verlo, no solamente como reconocedor, sino también como accionador. Fíjense, en ese caso, si nosotros enviamos al autómata finito la cadena 1, 2, 3, estamos enviando la cadena 1, 2, 3, y en realidad reconoce que esa cadena pertenece a los números enteros, pero no dice el valor. Supongamos que nosotros quisiéramos hacer aquí que retorne el valor. Si yo pongo 1, 2, 3, que me retorne 123. Si pongo menos 1, 2, 3, que retorne menos 123. Bueno, veamos. Acá las acciones son las acciones que hay que hacer según el estado en el que nosotros estemos. Ustedes recuerdan que el estado 1 es con el signo que nosotros sigamos. Bueno, fíjense, el estado de transición, el estado es el valor de la tabla de transiciones según el estado en el que estoy y la columna de carácter leído. Ahora, en función del estado en el que estoy, me fijo. Si el estado es 1, y el carácter es el carácter menos, entonces tengo un identificador S que vale menos 1. S lo inicializo en 1. Bueno, yo cuando devuelvo voy a devolver el valor que calculo multiplicado por S. En todo caso, si se le antepuso el signo menos, voy a poner menos S, el valor negativo. S lo inicializo en 1. ¿Cuándo se cambia S? Solamente si el estado es menos 1. Si el estado es 1. Si el estado es 1, a S le pongo menos 1. Si el estado es 2, ustedes recuerden, lo que voy a hacer es tratar de calcular el valor. Digamos, el carácter 1 tiene como código ASCII un valor determinado, que no importa cuál es. Pero ¿cuánto está desfasado el carácter 1 del carácter 0 en los códigos ASCII? Están al lado. Ustedes recuerdan que los caracteres en C pueden interpretarse como son enteros. Entonces, ¿cuánto está desfasado? Bien, yo acá digo, valor C es una función que simplemente al carácter C le resta el ASCII de 0. Si C es 2, le resta el ASCII de 0. Si C es 2, está desfasado 2 del 0. Entonces le resta el ASCII de 0. No importa el valor del ASCII. Supongamos que el 0 valga 50. Bueno, el 2 vale 52. Así que 52 menos 50 es 2. Pero si el ASCII de 0 vale 1000, bueno, el ASCII de 2 vale 1002, porque están desfasados 2. Entonces 1002 dividido menos 1000 da 2. Entonces, lo que hacemos, esta función valor, de cada carácter que es un dígito, revuelve el valor decimal. Se implementa muy fácilmente esta función. Entonces, el valor que estamos leyendo en un lugar lo multiplicamos por 10, la base es 10, entonces tenemos que ir corriendo los 10 y le sumamos el valor contenido del nuevo dígito. Es decir, si el primer dígito que leo es 1, bueno, este A, que vale originalmente 0, hago A vale 10 por 0, vale 0. Supongamos que el número es 123. El primer dígito que leo es 1. A vale 0. 10 por 0 es 0, vale 0. Más el valor de 1 es 1. La segunda vez leo el 2. A ya no vale 0. A valía 1 de la vez anterior. Lo multiplico por 10, vale 10. Y le sumo el valor de carácter leído, que era el 2, 12.
Ahora, A vale 12, leo el carácter 3, lo multiplico por 10, lo multiplico por 10 vale 120, le sumo el valor el de 3 y es 123. Bueno, cuando terminamos, si salimos en un estado final, al valor contenido en P, porque P está pasado por referencia, es un puntero, al valor contenido en P número, le asignamos S multiplicado por A. S es lo que da el signo, vale originalmente 0. Si el estado es el estado 1 y S y el signo es negativo, a ese le damos menos 1. Y aquí obtuvimos el valor. Bueno, estas son las cosas que nosotros vamos a ver mañana viernes, hoy es jueves. Nos vemos mañana entonces.